que inmediatamente iniciamos. Este fue el mensaje que el Señor le mandó a sus 7 iglesias en el Asia Menor. Había más de 7, pero el 7 es un número que significa lo completo o lo perfecto. Estaba la iglesia en Éfeso. Recuérdense que esa iglesia ya la vimos. Era una iglesia que había empezado muy bien y tenía muy buenas cualidades, pero había olvidado su primer amor. Necesitaba un segundo aire, necesitaba una renovación. Luego vimos la iglesia en Esmirna, una iglesia de la cual el Señor no dice nada malo, una iglesia intachable que estaba pasando por una gran prueba y el Señor le advierte que van a venir aún más pruebas. Paradójicamente hablando, mis hermanos, las pruebas son el gran aliado del cristiano en su crecimiento. La prosperidad, la tranquilidad y la paz, que es lo que más nos gusta, suele ser lo más peligroso para nuestra vida espiritual. Luego vamos a ver hoy la iglesia en Pérgamo y, si Dios lo permite y el tiempo lo alcanza, la iglesia en Tiatira. Son parte de las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 2 nos dice a partir del verso 11, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia económica y administrativa. Hoy podríamos imaginarnos a Pérgamo, si usted vive en República Dominicana, como si se tratara del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo. Ahí estaba todo. Albergaba la mayoría de los edificios públicos más importantes. Era la residencia del procónsul romano, es decir, que ahí era que estaba el embajador, la figura más importante del imperio. Pérgamo tenía una biblioteca con más de 200,000 rollos, señores, en aquel tiempo que había que hacerlo todo a mano. 200,000 rollos. Era una cosa enorme. Esa biblioteca incluso rivalizaba en importancia con la más famosa de su tiempo, la Biblioteca de Alejandría. Y los egipcios en Alejandría eran los grandes exportadores del papiro, los productores y exportadores del papiro. Y como vieron que los de Pérgamo se le estaban acercando, prohibieron la exportación del papiro, que era una planta acuática de la cual se hacía un material sobre el que se podía escribir. Pues entonces los de Pérgamo perfeccionaron un nuevo material que se estaba empezando a usar, que era el cuero de animales. De ahí salió el pergamino. De hecho, la palabra pergamino viene de la ciudad de Pérgamo. El pergamino era mucho más resistente que el cuero, que los papiros, pero era más costoso, pero sin embargo su duración era muchísimo mayor. Estaba en medio, donde dicen, como dicen los americanos, donde la acción sucedía. Era el centro del culto al emperador, así como, por ejemplo, en República Dominicana, Higüey es el centro de adoración, por ejemplo, a la Virgen de la Altagracia. Pues Pérgamo era eso también en cuanto a los religiosos se refería, porque contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto César y a todos los emperadores romanos. Allí había que irle a ofrecer tributo al emperador como si fuera un dios. Por eso negarse a adorar al emperador en ese tiempo era una causa para usted ser perseguido, una fuerte persecución. También tenía un enorme altar al dios griego Zeus, considerado el padre de los dioses griegos, y otro templo que era considerado un templo curativo, que inclusive tenía un teatro para entretener a los enfermos, y estaba consagrado a un dios de ellos llamado Asclepio, dios de la medicina, según los griegos, en este caso los de Pérgamo. Las técnicas usadas allí en aquel templo que estaba en las afueras de la ciudad para sanar a los enfermos se basaba mayormente en magia y en superstición. Es decir, que si usted quería ser curado, tenía que invocar a algún dios, tenía que invocar a algún espíritu, hacer una especie de santigüe, etc. Había que participar de la hechicería. Todo se movía en el pecado. Era difícil vivir en Pérgamo y ser cristiano. Un lugar difícil para ser cristiano. Aquí tenemos una imagen del altar que se le erigió a Zeus. Era una cosa enorme. Incluso sus restos fueron excavados en el año 1879. Se pudo rediseñar y hay un diseño con restos del original en Berlín, en Alemania. Era una cosa majestuosa. Era un edificio que llamaba la atención de todo el que iba. Por ejemplo,
usted va al Museo de Berlín y se encuentra con una réplica de ese templo con majestuosas estatuas, y como puede ver aquí, contenía escenas, ahí como se puede ver, de las guerras entre los dioses griegos. Todo eso en la ciudad de Pérgamo, era una ciudad sumamente importante. Cuando Cristo le dirige su mensaje, como a todas las iglesias de Apocalipsis, lo primero que hace es identificarla, y si tiene algo bueno que decir de ella, la alaba. Importante. Cristo siempre se fija en lo bueno primero. Antes de decir cualquier cosa mala de nosotros, se fija en lo bueno. Y qué importante que nosotros tengamos vista para lo bueno primero, que reconozcamos las buenas cualidades de los demás y no estemos tan enfocados en sus defectos. El texto dice en el verso 2 y 3, escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esa definición de la espada aguda de dos filos usted la puede encontrar en Apocalipsis 1:16, que dice que Cristo apareció vestido como un rey y de su boca salió una espada aguda de dos filos, que es un símbolo de su capacidad para juzgar con justicia y con presteza, con rapidez. Dice el verso 13, yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Es decir, Cristo le está diciendo, yo sé lo difícil que es para ti servirme. Pero, dice el texto, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué gran elogio, ¿eh? Qué gran elogio. En medio de esa situación tan difícil, hay muchas personas cristianas que les es muy difícil servirle a Dios porque están rodeados de tentaciones. Pero si lo logran, el Señor le da un elogio. Y dice, no has negado mi nombre, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Es decir, que había entre ellos un cristiano llamado Antipas, que Jesucristo lo identifica como su testigo fiel. Ese testigo fiel estuvo dispuesto a morir antes que arrodillarse ante el pecado. Y el libro de Hebreos nos dice que todavía no hemos resistido, dice el capítulo 12, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero ya vimos en el mensaje de la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte, sé fiel aunque te cueste la vida. Yo sé, mis hermanos, que es difícil, pero debemos pedir a Dios que nos dé fuerzas. Y si llegamos a ese punto, pues estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Ni aún en esos momentos de persecución y de situación difícil donde fue muerto Antipas, dejaste de ser fiel a mí. Y eso fue donde mora Satanás. O sea, él le está diciendo, ustedes están ahí en donde la candela está encendida. Donde está el trono de Satanás, dice en otras traducciones. Pérgamo era una ciudad peculiarmente llena de maldad, como si tuviera allí Satanás su trono. Era un centro del culto al emperador, como dije. También había un altar a Zeus. En aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban siempre acompañados de comidas ofrecidas a los ídolos y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Imagínense ahora los que viven en pueblos, aquí en República Dominicana, cuando se hacen fiestas patronales. Todavía se usa que cada ciudad tiene su patrón, un santo, un ídolo al cual esa ciudad se debe y que la protege y que todo debe hacerse a nombre de esa ciudad, de ese ídolo. Pues en ese tiempo era aún mayor ese nivel de idolatría y de entrega. Los cristianos, entonces, que no eran seducidos por las inmoralidades que se practicaban, entonces, si no cedían, eran perseguidos. O sea, que era palo si boga y palo si no boga. Hablando de mi testigo fiel, la palabra testigo en el griego es un vocablo que se escribe martus, y de ahí viene la palabra mártir. Y cuando hablamos de mártir, inmediatamente nos llega a la mente una persona que ha sufrido por una causa. Los cristianos, muchos de ellos murieron como mártires, como el caso de Esteban en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en que se encontraba. La oposición no había logrado debilitar el celo de esa iglesia, ni siquiera cuando su testigo fiel había muerto. Y Antipas aquí se equipara con Cristo, se compara con Cristo, porque Cristo también es considerado en la Biblia el testigo fiel. Ambos fueron fieles a pesar de que les costó la vida su buen testimonio. Miren, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 1:5. Identifica a Jesús como el testigo fiel. Dice, y Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, una vez más, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Por eso, Antipas aquí es considerado en el sufrimiento al mismo nivel que el Señor. Pero, y aquí viene siempre el pero, en esta iglesia, a esta iglesia hubo que corregirles algunas cosas. El Señor se les queja. Después que la alaba, entonces se le queja. Los versos 14 y 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor las minimiza, pero se las dice claramente. ¿Cuáles son? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Ahorita vamos a explicar quién era. ¿Qué hacía Balaán? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también, dice él, tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. O sea, tengo esas cosas contra ti. Retienes la doctrina. Esta era una iglesia con un buen comportamiento, fiel en las pruebas, pero era relajada en las cosas doctrinales. Ustedes saben que hay muchos cristianos que creen que la doctrina no importa. Lo importante es ser sincero y serle fiel a Dios. Pues mire, el Señor no opina lo mismo. El Señor quiere que usted le sea fiel en su comportamiento, en su conducta, y que también sea fiel a la doctrina, que no se deje torcer hacia otra doctrina, porque para el Señor ambas cosas son igualmente importantes. Entonces, la doctrina de Balaán enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. No sé si esta imagen les trae a la mente a alguien, pero este Balaán que ustedes ven ahí era un profeta o falso profeta que una burra le habló, porque un ángel se le ponía delante a la burra y ella podía verlo, según él dice Números capítulo 22, pero él no alcanzaba a ver al ángel. Entonces el ángel tenía una espada en su mano y ella, para evitarle la muerte al profeta, pues esquivaba el camino, se pegaba de las paredes o se echaba en el suelo, y él lo que hacía era que la golpeaba. Aquella que le estaba salvando la vida, él la golpeaba. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo de Israel tenía que pasar por donde estaban los moabitas, y el rey de Moab, llamado Balac, mandó a contratar a Balaán y le dijo, mira, ven, porque Israel va a pasar por mi territorio. Yo he visto que otros reyes han peleado contra él y han perdido, y yo quiero que tú vengas y lo maldigas, porque al que tú maldigas será maldito, y al que tú bendigas será bendito. Y Balaán, en una muestra de primera instancia muy buena, dijo, bueno, yo no voy a hacer nada que el Señor no me ordene hacer, así que duerman aquí, les dijo a los emisarios, y mañana yo le hago saber. Y cuando se fue a acostar, el Señor le dijo, ¿y esa gente quiénes son? Y él le explicó, dijo, dígale que no, que usted no va, porque yo he bendecido a Israel y porque ellos quieren maldecirlo si yo lo he bendecido. Y él le dijo eso mismo. Y Josafat mandó otra comisión de hombres notables de más importancia y le dijo, pide lo que tú quieras. ¿Y qué pasó? Que él le dijo, bueno, quédense aquí en esta noche, pero ya el Señor le había dicho que no. Y el Señor, viendo que él quería ir, porque dice segunda de Pedro capítulo 2 que él amaba el dinero, el premio de la maldad, el Señor le dijo, bueno, ve, te voy a dejar que vaya. Y entró la voluntad permisiva de Dios, pero solamente dirás lo que yo te autorice a decir. Y él fue, y la burra se le tiró en el camino, y él la golpeó. La burra le habló y le dijo, ¿por qué me golpeas? Yo siempre he sido tu burra y te he acompañado y te he obedecido. Si no te estoy obedeciendo ahora, tienes que pensar que algo está pasando. Y entonces el Señor le permitió ver el ángel y él se humilló, pero aún así siguió su camino y se encontró con el rey Balac y le dijo, mira allá Israel, míralo allí sobre el campamento, maldícelo y te voy a pagar. Pero él no pudo maldecirlo, porque cuando abría la boca el Señor solo le permitía bendecirlo. Así que Balac le dijo, ¿para qué entonces yo te traje aquí? Te traje para maldecirlo y tú lo que has hecho es que lo has bendecido. No, entonces el negocio lo has maldicho, lo has hecho bendito. Entonces él le dice, bueno, no podemos hacer negocio así. Y lo bendijo. Pero Balaam quería ganarse ese dinero.
Así que, ¿qué hizo Balaam? Buscó una manera de que a Israel le cayera esa maldición. ¿Y cuál fue? Como no la podía pronunciar con la boca, tomó a las moabitas, le hizo que fueran a donde los israelitas y los sedujeran y los hicieran cometer pecado, ir a adorar a sus dioses falsos. Dice Números 25, 1 y 2, que mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de esos sacrificios y adoraba a esos dioses. Fíjense qué estrategia. Por el frente bendijo a Israel, pero por detrás hizo que cometieran un pecado enorme, grave contra el Señor. Las instruyó y le dijo, vayan, enamórenlo, tráiganlo y hagan que adoren a sus dioses. Y por causa de este pecado murió mucho pueblo de Israel. Así que finalmente Balaam consiguió lo que quería, el dinero, y maldecir a Israel. Dice Números 31, 16 aquí que ellas, es decir, las mujeres de Moab, fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación. La palabra prevaricación en la Biblia no significa lo mismo que ahora. Ahora significa que usted pone a un hijo a trabajar en el Estado, siendo usted director de un departamento o algo así. Pero en aquel tiempo significaba ser infiel, desleal. Así que por consejo de Balaam, ellas provocaron que los hijos de Israel prevaricaran contra el Señor, fueran infieles en el negocio de Peor, o sea, de Baal Peor, que era un ídolo falso, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Y entonces el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, ahí tienes un grupo que tiene la doctrina de Balaam, la doctrina que enseña a los hijos de Israel a fornicar, a practicar hechicería y a participar de las cosas de los ídolos. Enseña a poner tropiezo, dice el texto, a poner tropiezo. No participar en celebraciones paganas era prácticamente quedar excluido de toda actividad social. Por lo tanto, había mucha presión para conformarse a la vida social de los incrédulos en ese tiempo, participar en sus actividades, en sus fiestas dedicadas a sus dioses. Y quizás ante esta situación, algunos miembros aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución o ser aceptados en la sociedad. Pero todo esto es una trampa, era y es una trampa. Rebajar las normas cristianas para que la sociedad lo acepte a usted es caer en una trampa. Dice Jeremías 15, verso 19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No adoptes las maneras del mundo. El mundo es que tiene que adoptar las maneras de la iglesia. Por eso cuando yo oigo a algunos diciendo, no, porque hay que llevarle la iglesia al mundo. Sí, pero lo que hemos hecho es traer al mundo a la iglesia. Y toda clase de música y toda clase de fiesta y de toda cosa. Y eso no le agrada al Señor. Eso, poner trampa, es lo que significa la expresión usada por el Señor. Dice poner tropiezo. ¿Sabes lo que era un tropiezo? Se refiere a un palo que activaba el mecanismo de trampa cuando un pájaro se posaba sobre él. Por ejemplo, algo como esto. ¿Ve? Ese palito que usted ve ahí era lo que en griego se llamaba el tropiezo. Era una trampa, era un gancho. El pájaro iba detrás de la comida, pero cuando tocaba el hilito, el palo se caía y quedaba atrapado dentro del canal. Eso era lo que estaban haciendo estos hermanos. Al hacer que los hermanos participaran o se inmiscuyeran en estas actividades, le estaban poniendo tropiezo, le estaban haciendo de vergüenza al Señor. También dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. No sabemos quiénes eran los nicolaitas. Ahora bien, dice el Señor que era una doctrina que él aborrecía. Aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, la iglesia no debe permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que les llevaba a aceptar a aquellos a los cuales el Señor aborrecía y su doctrina. Entonces, dejaban pasar. No, mis hermanos, nosotros tenemos que estar vigilantes y cuando vemos que las cosas se están saliendo del patrón bíblico, debemos levantar nuestra voz de alerta. El Señor le da una advertencia
y le da una promesa. Le dice, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa misma espada que el Señor tiene dispuesta contra sus enemigos, dice, ahora la voy a usar contra ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, cada quien es responsable delante de Dios por lo que escucha y por lo que hace. Al que venciere, porque todas las promesas de Dios son para los vencedores, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Arrepiéntete, le dice primero. Arrepentirse es el único remedio para cualquier conducta pecaminosa. En este caso, debían arrepentirse de su actitud de tolerancia a estas falsas doctrinas. De no hacerlo, el Señor vendría en juicio contra ellos. Fíjense que el Señor dice, vendré, vendré. No todas las veces que la Biblia habla de que Cristo vendrá, se refiere a su segunda venida con sus ángeles en el día final. Cristo puede venir en juicio contra una iglesia, o Cristo puede venir a visitar a un grupo de personas para traerle una bendición. Y en este caso vendría única y exclusivamente contra la iglesia en Pérgamo. Vendré en juicio contra ellos con la espada aguda de 2 filos que sale de mi boca, presta o dispuesta para cortar cualquier actitud pecaminosa que manche el testimonio de su iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná era la comida que Dios le daba a su pueblo en el desierto, la mandaba desde el cielo. Dice Números capítulo 11, versos 7 y 8, que el maná era como semilla de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molía. Primero lo recolectaba, luego lo molía o lo machacaba con piedras, luego lo cocinaba en una olla o hacía panes con él sobre las brasas. Su sabor era como el del pan que se amasa con aceite. Más o menos algo como esto. Ustedes pueden ver atrás la recolección del maná, que era como una resina de un árbol. Luego eso se llama como una especie de harina. Eso se amasaba, se cocía, se machacaba, se cocía, por ejemplo, sobre las brasas o en un cardero. Y eso era lo que el Señor le mandaba. Y aunque se lo mandaba, no era cogerlo y comérselo, o que abrieran la boca y le caía en la boca, no, tenían que recogerlo, tenían que majarlo, machacarlo y tenían que cocinarlo. Es decir, que el Señor siempre nos da las cosas, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poderles sacar provecho. Espiritualmente hablando, ese maná representaba a Cristo. Dice él en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, dice el verso 48 de Juan 6. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Es decir, que Cristo es un maná que si usted lo come, no solamente le dará sustento por un tiempo, sino que no morirá eternamente. Tendrá, en otras palabras, vida eterna. Así que cuando el Señor promete el maná escondido, lo que significa es la vida eterna, que te dará la vida eterna que está en Cristo Jesús. Así como el pan material, como el maná llenaba el cuerpo y lo sustentaba, los goces del cielo satisfacen el alma del ser humano. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la iglesia en Tiatira. Ya vimos en la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Tiatira, era la ciudad más pequeña de las 7 mencionadas en las iglesias del Apocalipsis. Pero sin embargo es a la que el Señor le dedica un espacio más largo de escritura. Tiatira era un centro comercial. Había allí fábricas de lana, de lino, de ropa, o sea, con esas telas se hacían ropas. Había tintoreros, talabarteros, alfareros, panaderos, forjadores de bronce, personas que trabajaban con el bronce y con el hierro, y también lamentablemente traficantes de esclavos. O sea, era una ciudad muy comercial. Y no hay evidencia de que esta ciudad estuviese padeciendo algún tipo de persecución. El Señor no menciona que hubiese estado siendo perseguida. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver aquí esta figura representa a Lidia, un personaje que se nos menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ella era vendedora de púrpura, ¿verdad? Esa tela de ese color
ella era una comerciante. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14, que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, o sea, era una ciudad que no solamente tenía mucho comercio, sino que de ahí salían gente a hacer negocios a otras partes del mundo. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era probablemente o seguramente era miembro de la iglesia en Tiatira, que se nos menciona en Hechos capítulo 16. Cuando el Señor le manda su mensaje, se identifica, le da una alabanza y luego le da una advertencia. Oiga lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2, 18 al 20. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces, hay que prestar atención porque no es cualquiera que está hablando. Está hablando del Hijo de Dios. Y Juan 5:18 dice que cuando Cristo decía que era Hijo de Dios, los judíos se enfurecían porque sabían que eso significaba que era igual a Dios, porque Cristo es Dios, ni más ni menos. Amén. Filipenses 2:6 dice que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tiene ojos como llama de fuego. Vamos a ver lo que eso significa ahora. Y los pies semejante al bronce bruñido. Era un metal muy pesado, pero a la vez estaba pulido. Era algo que brillaba. Dice el verso 19, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que hay en ti porque yo tengo ojos como llama de fuego. Yo veo todo. Conozco tus obras. También conozco tu amor. Mire, era una iglesia que trabajaba, que obraba, pero una iglesia amorosa. Conozco tu fe. También tu servicio y tu paciencia, es decir, una iglesia con muchas virtudes. Y fíjense una vez más que el Señor siempre primero menciona lo bueno. Deberíamos acostumbrarnos a eso. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, tú empezaste bien, pero ahora estás mejor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, una vez más. ¿Y cuáles son? Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez hay un grupo dentro de la iglesia que practica una doctrina extraña. Antes había un grupo que practicaba, tenía el espíritu de Balaán. Le gustaba el dinero y por causa del dinero estaba dispuesto a negociar su fe y a ceder a sus principios. Pero ahora tenemos aquí a un grupo que se comporta como Jezabel, y vamos a explicarle brevemente quién es Jezabel en un momento. Toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que dice ser profetisa. Fíjense que el Señor siempre en su visión profunda se da cuenta de quién es y de quién no es. Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso le dijo, hay algunos allí que dicen ser apóstoles, pero no lo son. A la iglesia en Esmirna se le dijo, hay algunos allí que dicen ser judíos, pero lo que son es sinagoga de Satanás. Y ahora aquí le dice, aquí esta mujer dice ser profeta, dice ser profetisa, pero no lo es. ¿Qué es lo que hace esa mujer? Enseña y seduce a mis siervos a fornicar. ¿Quién era Jezabel? Pero antes de ver quién era Jezabel, vamos a ver lo que significa ojos como llama de fuego. Sus ojos, los ojos del Señor pueden verlo todo, penetrar y ver los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Él sabe todo lo que tú estás pensando en este momento. Delante de él estamos completamente desnudos, como dice Hebreos 4. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Juan, capítulo 2, versos 24 y 25 dice, pero Jesús, en cambio, no se fiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera o le diera testimonio del hombre. Mira, este fulano, este es bueno, este es malo. ¿Por qué? Porque él conocía lo que había en el interior del hombre y lo conoce y sabe mi corazón y sabe el tuyo. Entonces, tenía también pies semejantes a bronce bruñido. Sus pies tenían un brillo deslumbrante. Lo describe bien viniendo victorioso en juicio, pues dispuesto a someter bajo su autoridad a sus enemigos. Cuando la Biblia habla de someter a alguien bajo sus pies, de pisar a alguien es someterlo, como hizo Josué con los reyes del oriente, que después que los venció, pues les pisoteó la cabeza.
Malaquías 4:3, por ejemplo, dice, y hollaréis a los impíos, a los pisaréis, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Así que le está diciendo, yo vengo en juicio, vengo con un zapato para pisar a mis enemigos, para ejecutar juicios contra ellos. Y esto es una imagen de cómo se ve el bronce bruñido. Mire qué lindo, pareciera como si fuera un oro. Cuando eso se pule, hay un tipo de bronce que se ve así reluciente, brillante. Así que cuando Cristo viene con unos pies como bronce bruñido, es un símbolo de su realeza, de su majestad, de su grandeza. La alabanza, a diferencia de la iglesia en Éfeso, recuérdense que la iglesia en Éfeso, el Señor le dijo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, has probado los que dices ser apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, te has descuidado. Sin embargo, la iglesia en Éfeso, que empezó con mucho amor y se fue apagando, en Tiatira fue todo lo contrario. Sus obras postreras eran más que las primeras. Dice, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras finales o postreras son más que las primeras. Dice Proverbios 4:18 que así debe ser el camino del justo. Todo aquel que quiere servir al Señor debe comenzar bien, pero debe ir aún mejorando más con el tiempo. Mis hermanos, esto es un gran desafío para todos nosotros. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, otros dicen como la luz de la aurora, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Otras traducciones dicen que va brillando, su brillo va en aumento hasta que llega al mediodía, cuando ese sol está ahí mismo en el centro, pitando y quemando. Así debe ser la conducta del cristiano. Debemos ir mejorando, no bajemos la guardia, no nos descuidemos, no nos confiemos. No es posible que ahora estemos orando menos que cuando comenzamos, o leyendo nuestra Biblia menos. No debemos ir aumentando, porque el Señor nos va a ir dando más responsabilidad, y a más responsabilidad vamos a tener que dedicarnos más. Dice, toleras a Jezabel. Probablemente se refiere a un bando o un grupo dentro de la iglesia que enseñaba lo que practicaba la Jezabel del Antiguo Testamento, es decir, a fornicar, a la idolatría y a la hechicería, tal vez para evitar conflictos o para poder mantener los negocios, porque es lo que le digo. Si usted pertenecía a un club y ese club pertenecía al patrón fulano de tal y había que hacerle una cena y había que participar de la idolatría, si usted no participaba no podía ser parte de ese club. Entonces, esta mujer Jezabel cedía ante ese tipo de tentaciones. Jezabel era una princesa fenicia que el rey Acab, rey de Israel, tomó por esposa para hacer una alianza con el rey de Sidón. Trajo, cuando vino de Fenicia, todos sus ídolos a Israel y se convirtió en el poder detrás del trono. Corrompió al pueblo de Israel, trajo toda esa idolatría e hizo que los israelitas participaran e hizo perseguir a los verdaderos profetas de Dios. Yo creo que estos textos lo definen excelente. Segunda de Reyes, cuando ya ella va a ser juzgada por Jehú, en el capítulo 9, verso 22, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Miren, que la llama prostituta y hechicera. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, así murió ella. La tiraron de un edificio y los perros y los animales se comieron su cuerpo. Primera de Reyes 21, verso 23, y también el verso 25 y 26, dice que también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel, porque ella mandó a matar a Nabot, un hombre inocente que no le quiso vender una viña, y su marido la quería y ella le inventó un expediente y lo mató. Una mujer terrible. Y el verso 26, ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ella era la que le decía, pero vamos arriba, que tú eres el rey, tú eres la autoridad, así que lo que tú digas es lo que se va a hacer aquí. Aquí tenemos una aplicación para hoy y ya estoy casi terminando, me falta una parte, pero voy a concluir porque no quiero excederme en mucho del tiempo. Dice, cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión. ¿Hasta dónde puedo aceptar? ¿Hasta dónde puedo adoptar las prácticas del mundo? Por ejemplo, en los negocios,
¿Cuánto puede un cristiano negociante parecerse a un impío negociante? O en el trabajo, ¿hasta dónde puedo adoptar las costumbres de los trabajadores que no son cristianos? En los asuntos familiares, en los estudios, ¿puedo sacar chivos como hacen los otros? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran, bueno, los negocios, la vida social, la política, las diversiones, no tienen nada que ver con mi fe cristiana. Mi fe es una cosa y mi vida social es otra, pero eso no es así. No hay forma de usted desligar su fe en Dios de cualquier otra actividad. Hasta jugando un deporte, usted tiene que comportarse como un cristiano. La conducta cristiana se ve hasta cuando usted y yo vamos a jugar y yo por querer ganar le hago trampa a usted. Hasta eso es anticristiano. Así que no debemos participar en actividades que comprometan nuestros principios delante del Señor. Quiero terminar con el llamado al arrepentimiento que el Señor le hace. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Miren, mis hermanos y amigos, el Señor da tiempo para que usted se arrepienta. Es muy misericordioso y compasivo. Pero Nahum 1:3 dice que no tendrá por inocente el culpable. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor fue paciente conmigo, lo está haciendo contigo, pero nunca confundamos la paciencia con debilidad. Nos ha dado tiempo. Dice, pero si no se arrepiente, la arrojaré en cama. Ella practicaba la fornicación, ella practicaba la prostitución en una cama. Dice, ahora yo la voy a arrojar en un lecho de enfermedad y eventualmente de muerte. La misma cama que ella usaba para pecar, la voy a usar ahora para enfermarla y tirarla allí. Generalmente el Señor hace que bebamos una medicina de nuestro propio chocolate, como Jacob, que engañó mucho a su hermano y a su papá, y luego a él lo engañaron más de 10 veces. La arrojo en gran tribulación a los que con ella adulteran, o sea, los que se han dejado llevar. Por eso cada uno es responsable delante de Dios por su propia vida. Ah, no, eso lo dijo el predicador. No, usted es responsable por usted. Usted debe entender que a quien usted le sirve es a Cristo, no a un pastor o un predicador, es a Cristo. Y si cualquier ser humano, llámese como se llame, lo desvía de su obediencia a Cristo, dígale que no, que usted se debe al Señor. También heriré a sus hijos de muerte, es decir, aquellos que han aprendido de ella, sus hijos espirituales, el mismo fin que ella va a tener, ellos también lo tendrán. Y entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahí en las iglesias sabrá que yo no tolero el pecado, que yo sé todo lo que está pasando y que yo corrijo lo que está mal. Mis hermanos, por eso la iglesia debe disciplinarse a sí misma, porque si no el Señor tendrá que venir a hacerlo. Y el Señor tiene la mano dura y le dará a cada uno conforme a sus obras. No será una disciplina desproporcionada, sino conforme a sus obras, porque todo lo que el Señor hace, lo hace con justicia. Ahora yo quiero terminar mi mensaje haciendo un llamado a todos los que están aquí, a los cuales el Señor le ha dado tiempo para que se arrepientan, porque este es el día de salvación. Y les estoy haciendo en el nombre del Señor una invitación para que hoy vengan humillados ante Dios y digan, yo quiero convertirme a Cristo. ¿Quién desea hacerlo en este momento? ¿Alguien se anima a aceptar al Señor en este día? El Señor te está llamando, llamado al servicio, un llamado a que tú le sirvas. ¿Quién desea? Puede levantar tu mano, puede prender tu cámara o hacernos una señal que nos indique que te quieres reconciliar con Dios en este día. La paz sea con todos. Gracias por haber escuchado y espero que haya sido de utilidad para todo. El Señor les bendiga.